Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor: me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. El tema que quiero hablar, alabanza del Señor, el verdadero siervo de Dios y el hombre ficticio. Hoy día estamos viviendo, hermano, una situación, yo le llamo como una plaga. Esto es alrededor del mundo, y hablando alrededor del mundo, saludo a la audiencia en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. La paz de Dios con vosotros. Alabanza en nombre del Señor. Esta es una plaga que ha invadido las iglesias, donde se ha levantado un sinnúmero de personas que se autodenominan siervos de Dios, y ellos mismos se ponen en los altares y están engañando multitudes de personas, porque son personas que tienen muchas lagunas en su vida personal. Son personas que la gente no le conoce personalmente, y como no le conoce personalmente, pues ellos piensan de que es una persona genuina en las manos del Señor. Aquí tenemos un hombre llamado, traducido su nombre al español como Jeremías, Yirmiyahu es su nombre en el hebreo. Yirmiyahu, ya se aprendió un nombre en hebreo de nuevo. Y este hombre, Yirmiyahu, traducido Jeremías, fue un hombre poderoso en las manos de Dios. Pero yo quiero que usted entienda, hermanos amados, la lucha que tiene el hombre de Dios con el Espíritu Santo. En una ocasión, alabanza en nombre del Señor, Eliseo, el profeta, le dijo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías se le quedó mirando y le dijo: duras cosas has pedido. No es fácil ser un hombre genuino de Dios. Dentro de esta plaga de hombres ficticios que diariamente llevan las multitudes a la primera parada, el Seol o el Hades, y más tarde al infierno. Aquí vamos a ver cómo este hombre tuvo que luchar con el Espíritu Santo de Dios, porque este hombre tenía un llamado que lo recibió antes de él nacer. Dice: yo te di por profeta, no simplemente Israel, por profeta a las naciones. Y este niño, cuando nace, ya tenía un llamado de profeta de Dios. Y vivió una vida difícil. La vida de este hombre, Yirmiyahu, fue una vida, oh Jeremías, bien triste. Fue una vida de persecución, una vida, hermanos amados, de dolor. Fue una vida, hermanos amados, de situaciones dolorosas. Hay algo. Cuando Dios llama a una persona, en este caso como Jeremías, desde el vientre de su madre, los demonios comienzan desde temprano a atacarlo. Vemos la vida de José, Zafat Panea, Beyosef, Joseph. Que este muchacho, desde que Dios le llamó y empezó a darle sueños y cosas, dentro de su casa se metió el diablo. Y comenzó a usar sus hermanos, los hermanos de José, y lo atacaban, le hablaban malo, lo maltrataban, hasta el punto de que por Dios haberlo escogido a él para un propósito que se cumplió, como todo lo que Dios hace, lo quisieron ahogar. Lo metieron en una cisterna
para ahogarlo. Pero Dios no permitió que la cisterna tuviera agua. Y por eso no pudieron matarlo. Luego lo vendieron a Egipto. Y la vida de José fue una vida dura y dolorosa. Por eso es que hay veces que la gente no entiende que cuando Dios llama a alguien en su hogar, digo, Dios llama a alguien, no una iglesia, un hermanito que llegó a su casa a profetizarle mentiras y engaños. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona verdaderamente llamada del Señor. Pues va a tener una vida difícil. Va a crecer, en la escuela comienza a maltratarlo. Poco a poco se va aumentando la persecución. Cuando llega joven, recibe muchos ataques del diablo. Y si tiene malos padres, padres que no son de oración y de búsqueda espiritual, lo acaban de destruir más. Pues aquí tenemos, hermanos amados, por qué Jeremías peleaba con Dios. Aquí hay ciertas palabras que están en el hebreo. Hay una palabra que se llama dagesh. Dagesh es una terminación gramatical que habla cuando se hace algo forzado, como cuando usted lo mandan a hacer algo forzado que usted no quiere hacer. La construcción gramatical en el hebreo usa dagesh, que es una línea debajo de la letra. Y todos estos versos están casi todos en dagesh, porque había una situación donde querían levantar, y lo levantaron hasta cierto punto, un mal testimonio contra Jeremías. Claro, nosotros sabemos que todas estas cosas vienen por personas que son usadas por Satanás. Satanás tiene sus profetas. Satanás, dice la palabra en Mateo 7, ¿verdad? Claramente, en tu nombre profetizamos. Jesús le dijo, yo nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad. Eran profetas de Satanás, gente que está en las iglesias, gente que anda con Biblias, gente que dice gloria a Dios, Dios te bendiga, te da un abrazo, pero no son gente de Dios. Son ficticios, como el apóstol Judas dijo, son nubes sin aguas. Son personas que han sido predestinadas para esta maldad. Y usted, como no es espiritual, no es una mujer o un hombre de ayuno y oración, pues usted no tiene discernimiento espiritual. Y cuando se acerca usted a esta plaga con una Biblia diciéndole que es siervo o sierva de Dios, pues usted cae en el hoyo. Luego más tarde usted se da cuenta que usted fue sinceramente engañado. Pues aquí está Jeremías. Notemos que el pueblo quería dañarle el testimonio a Jeremías. De eso lo vemos en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Mire el verso número 18. Alabanza en nombre del Señor. Jeremías 18, 18. Alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra, mire esto. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, el siervo de Dios. ¿Ok? Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y riémaslo con lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Vamos a hablar mal de él. Vamos a levantar, como decimos nosotros los boricuas, un chisme. Ustedes dicen chambre. Hablar mal. Tratando de socavar la oficina profética que tenía Jeremías de Jehová. De Jehová. Entonces el diablo, cuando ve a alguien que lleva la palabra pura de Dios, comienza a atacarlo. Le levantan calumnias, le levantan contiendas, y a veces lastimosamente es que hay personas
que le prestan los oídos a esa persona porque son igual que ellos. Y aquí tenemos al profeta que fue profeta desde antes de nacer, porque Dios lo dio por el profeta a las naciones desde antes de nacer. Desde el vientre de tu madre te conocí. Tenía un sello ya poderoso, pero hay siempre gente que cuando el mensaje de Dios le está dando en las espaldas como un látigo verde, porque son desobedientes, gente pecaminosa, gente que vive en el mar, no le conviene en ningún momento de que Dios le hable. Y usualmente esta gente huye, se va, porque el profeta es un peligro para ellos. Entonces levantaron esas calumnias contra el profeta Jeremías. Vamos a hablar mal de él con la lengua. Y después decían que no escuchen sus palabras. Ellos se equivocaron y pensaron que era Jeremías quien hablaba. Porque cuando una persona está en esa condición, es más que tonto. ¿Ve? Y decía, si hablamos mal de él, levantamos un falso testimonio, todo esto está en Dagesh. Vamos a maltratarlo y no escuchen sus palabras porque aquí va a haber ley, aquí está el sacerdote y no necesitamos a Jeremías para nada. Entonces, si no lo necesitaban, ¿por qué Jehová lo tenía ahí? Y es ahí donde comienza la lucha entre Jeremías y el Espíritu de Jehová. Porque uno a veces como hombre de Dios no quiere hacer ciertas cosas. Porque a veces hay personas corruptas. Y usted no quiere hablarle mensaje de Dios. Pero ¿qué sucede? Ahí es que entramos al capítulo 20 de Jeremías, comenzando del verso 7. Mire bien la palabra del Señor. Me seduciste, oh Jehová. Esa palabra implica, Jehová le dijo, quiero que continúes tu misión. A pesar de los hijos del diablo, a pesar de los murmuradores, de los mentirosos, engañadores, los pecadores, que yo estoy viendo que te están atacando, a pesar de eso, yo quiero que tú continúes con mi misión. Pero Jeremías se sentía adolorido. Porque cuando un hijo de Satanás que usted no conoce lo ataca a usted, usted dice, bueno, es un hijo del diablo. Ese es un borracho, una borracha. Yo ni lo conozco. Pero cuando es un Judas que se sienta con usted en la mesa y se sienta al lado suyo y engaña hasta los propios hermanos de la iglesia. Porque los mismos discípulos del Señor no pudieron detectar de que Judas era un traidor. Es más, dicho sea de paso, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar, los discípulos entre ellos mismos comenzaron a preguntarse, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Porque esa gente está bien cubierta. Esa gente tiene una apariencia, hermano, mucha Biblia, mucha gloria a Dios, muchas cosas, pero por dentro tienen una serpiente. Y así veía Jeremías esta situación. Dice la palabra, me seduciste, soy Jehová. Dios me está obligando a continuar una misión que realmente yo no quiero. Yo no quiero porque yo no quiero asociarme más con esas personas. Son maltratantes, murmuradoras, hijas del diablo. Y yo no quiero eso. El problema es que cuando Dios te llama, hoy hay muchos profetas de azúcar. Te pasa mucho la mano y muchos mensajes azucarados. Ay, hermanita, que miente. Ay, hermanito, siga así, siga así, siga así, siga así. Y usted eso es lo que le gusta, porque el azúcar es dulce. A nadie le gusta lo amargo. Pero cuando Dios te confronta con la amargura de su palabra, como querían dejar a Jesús en aquella ocasión y muchos lo dejaron, y le dijeron a Jesús, Señor, tu palabra es muy dura.
¿Se quieren también ir ustedes, el Señor? ¿Se quieren ir también? Váyanse con ellos. Entonces reaccionaron. ¿Y a dónde iremos? Yo sé que tu palabra es dura, pero es mejor, hermano, como yo siempre digo, que usted se ponga rojo una vez y no amarillo todos los días. Y aquí está Jeremías. Dice que la mano de Jehová fue fuerte sobre él. Verso 7. Mire esto. Y fui seducido. O sea que Jehová obligó literalmente a Jeremías, puso su mano sobre él y le dijo, yo sé que tú estás entre escorpiones, entre serpientes, como estaba Ezequiel el profeta. Pero es que yo no te llamé a ti para complacer a la gente. Entonces la gente se molesta cuando llega a las iglesias y si hay un profeta, un pastor de azúcar, le encanta. Porque dice todo lo que ellos quieren escuchar. Pero si se encuentra con un hombre de Dios verdadero, no ficticio, le pone a temblar los pantaloncitos. Y a ellos no les conviene ese tipo de persona. Entonces Jehová puso la mano fuerte sobre Jeremías. Lo obligó literalmente a llevar un mensaje de misión. Pero yo quiero que usted se dé cuenta y entienda cuál es el fin de esa plaga que está controlando el mundo de punta a punta, a lo ancho y a lo largo de este planeta. Usted tiene que tener cuidado. ¿A qué iglesia usted va? Esa mentira del diablo que le dice todas las iglesias son iguales, es una mentira de Satanás. No todas las iglesias son iguales. Mire, cuando Jesús le habló a las iglesias de Asia, a las 7 iglesias de Asia, encontró 2 culpables. 5 le habló bien. Y las 7 iglesias eran iglesias, entre comillas, del Señor. Pero habían 2 que eran desobedientes. 5, Jesús le habló buena palabra. No todas las iglesias son iguales. Dios como Dios, si usted habla de una manera empírica, pues claro, Dios está en todas partes. Dios está también en el infierno. Dios está viendo lo que está pasando en la barra. Dios está viendo lo que está pasando en ese motel. Dios está viendo lo que está pasando, hermanos amados, en la iglesia, en tu trabajo. En una manera empírica, pues Dios sabe todas las cosas. Pero hay 3 palabras en la escritura para presencia. 3 diferentes. Y no todas las presencias son iguales. Cuando usted mira, por ejemplo, un árbol florido, bonito, dice, veo la presencia del Señor. Y es cierto. Porque fue la presencia del Señor quien hizo ese árbol. Hay otra presencia. Una presencia que es eclesiástica. Que la iglesia está cantando coros, por ejemplo. Y de momento se siente la presencia. Pero una presencia que es, hermanos amados, singular. Esa es la que usted vive en su vida diaria, como dijo el profeta Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa presencia es muy diferente a las otras 2 presencias. Lastimosamente, como la gente no sabe explicar estas cosas, pues hacen, hermanos amados, un bajito de los cangrejos. Ahora mire bien. Dice la palabra, versículo 7, Jeremías 20, verso 7. Me venciste. ¿Por qué me venciste? Porque la mano de Jehová cayó tan fuerte sobre él que él empezó a renegar, pues él no quería realmente seguir predicando el mensaje de Dios. Y eso nos lleva a otro punto, que cuando usted es un hombre genuino de Dios, tú vas a tener estos momentos donde tú no quisieras hacer ciertas cosas para el Señor, pero son misiones que Dios nos da, que tenemos que hacerlas. Nosotros no podemos, hermanos amados, hacer lo que queremos hacer nosotros y olvidarnos de lo que Jehová nos da. De otra manera no seríamos siervos del Señor. Yo sería un siervo entonces que me movería de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Pero si soy ese tipo de persona, no soy verdaderamente siervo del Señor.
Ahora, dice la palabra, mire esto, me venciste, cada día he sido encarnecido. Eso es triste. Todos los días atacaban a Jeremías. Todos los días, la palabra que usó encarnecido viene cuando a ti como que te sacan la carne. La gente que se odiaba eran como leones feroces. Eran siempre cosas negativas, cosas duras. Con razón ahora usted va a entender, quizás nunca se lo enseñaron, y usted cita eso, ¿por qué le llamaban el profeta llorón? Porque él navegaba entre lágrimas. Cuando Dios llama a Jeremías no es un anciano. Cuando Dios llama a Jeremías tiene aproximadamente de 12 a 13 años, que lo llama a ministrar. Lo llamó de nacimiento para ministrar. Y se encuentra con un pueblo rebelde que podían ser sus abuelos. Gente mayor de edad. Tenemos un muchacho joven llamado Jeremías llevando una palabra fuertísima, porque el mensaje que Dios le dio a Jeremías era un mensaje de terremoto, no un mensaje de azúcar. Entonces la gente que estaba en pecado, en desobediencia, no le convenía que Jeremías profetizara. Por eso dijeron, vamos a levantar calumnia contra él, Jeremías 18:18, para así y que nadie escuche sus palabras. No lo necesitamos porque tenemos al sacerdote y tenemos la ley. Ellos querían seguir cobijándose dentro de la manera de Dios de vivir. Y así pasa mucha gente en las iglesias. Tratan de huir, de irse. Pero si Dios tiene algo con usted, Dios le va a poner la mano a usted y lo va a espajachar como si fuera una cucaracha, tarde o temprano. Es importante que usted entienda, diga, ahora es que yo entiendo lo que es la palabra de Jehová. Porque si ya te están dando limonada con azúcar, por eso estás así. Y a todos mis amigos mundial que me están viendo en este momento, les digo lo mismo, busque la presencia del Señor. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor, versículo 7. Me venciste, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Todos los días la gente se burla de mí, me maltratan, me piden que no profetice más, que tengo mal testimonio. El diablo siempre está tratando de socavar tu vida espiritual. Pues es que el hombre de Dios tiene que vivir de rodillas. Porque hay ciudades, hermanos amados, y esta es una de ellas, donde aquí Satanás abunda. ¿Cuántos maltratantes no hay en esta ciudad? Pues montones. Pero si usted lo llamó Santa Claus, tiene problema. Pero si lo llamó Jehová, no lo mueve nadie. ¿Por qué? Porque su llamado es genuino, no un llamado ficticio que usted los ve. Andan huyendo porque Dios no los llamó. Y claro, nadie quiere estar en los zapatos de Jeremías en una condición así. Dice la palabra, mire esto, porque cuantas veces hablo, cada vez que él profetizaba, pues el mensaje era un mensaje aterrador, debido a la desobediencia del pueblo de Dios y los líderes. Porque hay gente, hermano, que anda mal con Dios y quiere que Dios le hable cosas buenas. Gente que son mentirosos, engañadores, murmuradores. Entonces quieren que el Señor le ministre cosas bonitas. ¿Cómo Dios te va a dar cosas bonitas cuando tú eres una persona ficticia ante el Espíritu Santo de Dios? Y como a la gente no le enseñan que Jehová tiene oídos, ni tiene ojos, el que hizo el ojo no verá, y el que hizo el oído no oirá. Entonces ellos andan con un Dios de muñeco en el bolsillo. Que ese Dios le habla a ellos lo que ellos quieren escuchar. Entonces, el problema de Jeremías era que era un mensaje fuerte de parte de Dios.
Y él empezó a sufrir malas calumnias, engaños, lo maltrataban. Dice que todos los días era encarnecido. Cada cual se burla de mí. Miren, cada persona se reía de él. Lo maltrataban. Ahora miren lo siguiente. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Miren el mensaje que él tenía. Violencia y destrucción. Jehová le estaba hablando. Los voy a destruir. Hay violencia. Desobediente. Entonces ellos no querían escuchar eso. Y al no querer escuchar, pues maltrataban al hombre de Dios. Sin darse cuenta, como cuando Samuel se puso triste, porque Samuel era un viejito. Y de momento le dijeron una vez a Samuel, mira Samuel, ya tú estás viejo. Y queremos rey como todas las naciones. Y Samuel, pues se puso triste. Y esa noche se puso a orar a Jehová. Y Jehová le dijo, ¿por qué tú estás triste, Samuel? Si no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Esos carnales. Dale lo que te voy a decir. Sus hijas trabajarán en la cocina, amasadora. Sus hijos llevarán, mire, la carga dura política en este país. Y así fue. Entonces usted piensa que es usted. Por eso es que tiene una mente, hermano, que cuando usted ve el hijo del diablo que lo ataca o la hija de Satanás, no le presta atención. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, de personas humanas, sino contra espíritu, contra demonios, contra potestades. Esa persona en ese momento está siendo usada por una potestad del diablo. Lo que pasa es que ella no se da cuenta o él no se da cuenta. Pero es Satanás tratando de robarte la fe, que tú no continúes, ¿ok? Porque siempre el diablo trata de detener los planes de Dios. Siempre hay alguien que el diablo usa para que tú dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y usa muchas tácticas para tratar, porque no puede de lograrlo, pero Jehová dice, y Jehová tú me venciste. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor, versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. Mire eso. Tu predicación me ha sido para afrenta. La gente no quiere obedecerte y a mí me maltratan. ¿Por qué tú me diste un mensaje tan fuerte? Para eso te llamé. Dios escoge personas con ciertos llamados, y el mensaje que le dio a este hombre, a Jeremías, era un mensaje aterrador. Yo cuando estudié el profeta Jeremías, hermano, yo me sentía triste. Yo decía, yo no quiero que Dios nunca me dé un mensaje como Jeremías, pero Dios tiene una ensalada grande, ¿sabe? Él te da muchos mensajes mezclados en la licuadora del Espíritu, y tú nunca sabes cuál vas a predicar. Pero lo importante es que estés sometido como las raíces de un árbol profundo, porque tú nunca sabes el mensaje que Dios te va a poner en ese momento dado. A mí Dios me ha llevado a iglesia, y yo cuando salgo a ministrar, a mí nunca Jehová me dice, vas a predicar esto en esa iglesia. Yo oro y busco la presencia del Señor, pero ya yo sé que el mensaje me lo va a dar cuando yo aterrice en esa iglesia. Y cuando llego a esa iglesia, la iglesia está llena, repleta, miles de personas. Y me subo al altar y me arrodillo en ese púlpito, entonces me dice, este es el mensaje que voy a hablar. Me pone en las manos una papa caliente. Y usted tiene que predicarlo. Y la gente ha recibido, hermanos amados, palabras fuertes, cuando el mensaje es fuerte, por supuesto. Porque no siempre el mensaje es fuerte. Todo depende de cómo esté la congregación o las personas. A veces te habla suave, a veces te habla como medio enojado, porque Jehová se enoja. Jesús le cayó a fuetazo a todo el mundo en el templo. Él mismo hizo el látigo, donde lo compró. Él mismo hizo el látigo, con el látigo que hizo Jesús le cayó a fuetazo a todo el mundo. Le dijo, ladrones, fuera de aquí. Y tumbó las mesas y soltó las palomas. A veces Jesús tiene que entrar en las iglesias con el látigo en la mano, porque es un nido de serpiente. Y así estaba el pueblo de Israel.
no quería obedecer a Jehová. Ahora mire la palabra del Señor, sigue diciendo, verso 8, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio todos los días. Jehová, tú me das el mismo mensaje, fuerte, duro, difícil, y ya yo como persona, yo no soporto esto. Pues mira, te tengo buenas noticias y malas. La buena noticia es que cuando Dios te llama, Dios te va a usar. Las malas noticias son que ya tú no te ciñes, te ciñe el Señor. Y tienes que dar el mensaje que Dios te dé. Cuando yo me convertí, yo pensé que entré en una luna de miel. Yo pensé que la iglesia era un jardín del Edén, recién convertido. Que todo el mundo te iba a querer. Muchos abrazos y muchos besos y mucho Dios te bendiga. Jesús me pasó por una luna de miel de un año en la iglesia. Y como digo yo, al año me echó los pejos bravos detrás. Empecé a darme cuenta que en las iglesias hay muchos escondidos detrás de una Biblia. Cosas que usted no sufrió cuando usted era un impío. Y cuando se convierte, por eso es que usted cuando venga a la iglesia, venga con su mente y su corazón en el Señor nada más. No importa lo que usted ve en una iglesia, lo mueva a usted. Porque usted viene a la iglesia a adorar al Señor. Usted viene a la iglesia a agradar a la gente. Hay muchas amistades ficticias. El que besó a Cristo fue Judas. Cuídese de los besos de Judas. Importante que usted entienda. Dios te va a dar un mensaje a ti que no va a arrancar aplauso. Cuando Dios está hablando y son mensajes fuertes, se van a enojar contigo. Como no ven al Señor, Dios es invisible, Dios es espíritu, te atacan a ti. Y hablan mal de ti. Y se van hablando mal de ti. Y murmuran por toda la ciudad de ti. Sin darse cuenta que están hablando no contra ti, sino contra la palabra del Señor. Ahora yo creo que usted mire las consecuencias que suceden cuando esas cosas pasan. Dice la palabra, mire esto en el versículo 9. Dije, no me acordaré más de él. Mira hasta dónde llegó. ¿Sabe qué? No voy a predicar más del Señor. Hasta aquí llegué. No soporto a estos impíos. No soporto a estos hijos del diablo. Llegó Jeremías a decir. Y ¿sabes qué, Jehová? Ya no voy a hablar más de ti. Para evitarme este problema. Y Jehová lo obligaba. En el Dagesh. La mano de Jehová estaba fuerte sobre él. Tú no puedes hacer eso. Yo no te llamé a complacer gente. Tú eres mi profeta. Y quien habla soy yo. Déjame esa gente a mí. Que más tarde yo me encargo de ellos. Paréntesis, saludamos a la audiencia, hermanos, siempre de Centroamérica y Suramérica. La paz de Dios con vosotros. Y la bendición de Jehová llene su casa. Déjamelos a mí, dijo Jehová. Tú haz mi obra, mi trabajo. Pero él no podía. Porque todos los días la misma historia. Se reían, se burlaban, lo maltrataban. Me imagino que este hombre ya ni quería orar. La palabra dice, mire esto, versículo 9. No me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No voy a hablar más de ti, Jehová. Ya no soporto esta situación. Pero, ahí está el Dagesh de nuevo. No obstante, mire esto, dice la palabra del Señor. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Sentía la presencia, sentía el fuego, sentía deseo de llorar. Y yo no voy a predicar, y no voy a predicar. No quiero predicar más con este hijo de Satanás a mi alrededor. No quiero predicar más, no quiero predicar jamás. No hablaré más de tu nombre, le decía al Señor. Pero mire bien lo que la palabra sigue diciendo. Dice la palabra del Señor, mire esto. Traté de sufrirlo. Él hizo así como dicen los mexicanos, a lo mero macho.
No voy a predicar, no voy a predicar, no voy a predicar, maestro hijo de Satanás, no lo voy a predicar. No pude soportar. Porque el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué le dije? La lucha del hombre de Dios con el Espíritu Santo de Dios. Yo quise resistir humanamente hasta donde yo traté. Pero Dios ganó. No pude. Porque Dios lo empujaba. Le decía, mis siervos hacen lo que yo le digo. Si tú quieres ser un profeta de Dios de azúcar, estás en la iglesia equivocada. Ahora mira esto, dice la palabra del Señor. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuál era la razón que él dijo, yo no quiero predicar más del Señor? ¿Por qué él dijo, yo no quiero más predicar del Señor? Dice el verso que continúa, hermano, el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos. Todo el mundo hablaba mal de mí. Todo el mundo quería dañarme el testimonio. Todo el mundo se inventaba mentiras y calumnias contra mi persona. Por eso yo no quería predicar la palabra del Señor, de ser profeta. Y hasta cierto punto humanamente usted lo entiende, ¿verdad? Porque cuando una persona lo maltrata a usted, hermano, no vale la pena estar con esa persona. No vale la pena. ¿Para qué usted quiere una persona que es maltratante o ha sido maltratante contra su persona? ¿Para qué? Busque a alguien que sea mejor. Porque si lo maltrató una vez, va a tratar de maltratarlo de nuevo. Entonces usted va a querer tomar acción. Y usted no necesita eso. Usted quiere vivir la paz de Dios. No deja que el diablo le influencie por fuera para tratar de descarrilar el propósito de Dios en usted. Tiene que ser astuto. Dice el apóstol Pablo, guardado de los metodías, de los métodos, de las acechanzas de Satanás. Él usa muchas tácticas para tratar de robarte las cosas. No caigas en las manos de un hijo del diablo. Ahora mira lo siguiente, sigue diciendo verso 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Mira lo que decían, denunciámosle, vamos a denunciarlo. Vamos a denunciarlo. Este hombre sigue hablando fuerte contra nosotros. Y mire, hemos hablado mal de él, le hemos dañado el testimonio, hecho muchas cosas, pero este hombre es como un roble. No cede a nada, sigue ahí. Pero hay cosas que tienes que aprender aquí en este texto, hermano. Hay alguien que está con usted. Porque el que te llamó a ti nunca te va a abandonar. Siempre va a estar contigo en medio de esa persecución y ese maltrato. Y Jehová va a estar contigo. No temas ni desmayes, dice la palabra del Señor. Ahora mire bien la segunda parte del verso 10. Denunciámosle. Todos mis amigos, mire esto, miraban si claudicarían. Sus amigos, vamos a mirarlo. A lo mejor es ficticio. Deja de predicar. Sus amigos, se da cuenta que a veces un amigo, hermanos amados, es peor que un Judas. Miraban si él iba a desmayar. Vamos a mirar, vamos a observarlo. Lo tenemos casi en el piso, decían. Ya mismo se calla. Y estamos bien. Seguimos viendo en la carne. Hasta ahí lo llevaron. Lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés comenzó a gritar un día, Señor, ¿por qué tú no me quitas la vida a mí? Le dijo a Jehová. Mátame. ¿Por qué tú me pusiste? Le dijo Moisés a Jehová. Delante de un pueblo que yo no conozco. Esta gente yo no la conozco. Vienen con malos hábitos y cosas raras. ¿Por qué tú me has puesto a mí delante de esta gente? Yo no merezco esto. Se puso a discutir con Jehová. Quítame la vida, mátame. Pero Jehová no se lo concedió. Dijo, no. Tú eres mi líder y tú vas hacia adelante. No es tu tiempo todavía de acostarte en la cama con los
brazos extendidos y la lámpara al lado, como hizo con él y como hizo con Aarón. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra, versículo número 10. Mire lo que pensaban sus amigos. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Fíjense hasta dónde llegaban. Él se va a engañar. Y cuando se engañe, nosotros seremos victoriosos. Ya vamos a hacer fiesta como a Dagón. La razón por que Jeremías no cayó fue porque él sabía quién lo llamó. Él sabía que el que lo llamó no lo abandonó. Por tanto, cuando tú estés en ese caldero con manteca caliente hirviendo, en esa condición, acuérdate que Jehová está contigo. Y todo ese ataque que sientes es una envidia diabólica del diablo. Porque brillamos más que un diamante. No le preste atención a esa gente dañina, con lengua de serpiente. Tú buscas del Señor y hazte sordo y ciego con ese tipo de persona. No dejes que esa gente penetre en tu espíritu, ni te dañe tu pensar. Ignóralos. A menos que se arrepientan de verdad y boten el corazón por la boca de tanta lágrima buscando el rostro de Jehová. Ahora mire, hermano, mire bien. Verso número 10, última parte. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Eran vengativos. Vamos a tomar venganza de Jeremías, el siervo de Dios, hermano. ¿Cómo es posible que un pueblo esté tan ciego y no pueda reconocer la voz de Jehová a través de su siervo? Querían hacerle mucho mal a este hombre. Pero hay unos secretos que él mismo nos enseña. Y es importante que usted lo aprenda. Nunca se doblegue a Satanás. Nunca obedezca a Satanás. Use sus dos rodillas. Levante sus dos manos y reprende en el nombre de Jesús esa potestad que controla a esa persona. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 11. Él tiene una revelación. En ese momento difícil, duro, amargo, donde su mensaje era muy fuerte para un pueblo rebelde, dijo estas palabras: mas Jehová está conmigo. Me di cuenta que Jehová está conmigo. En medio de esta situación, Jehová está conmigo. Por eso es que yo no he caído. Porque cuando estas cosas pasan, tus mejores amigos, tu propia familia te tiran piedra. El mismo Satanás los usa. Dice, Jehová está conmigo. Pero añade otra cosa más. Dice, mire, y está como poderoso gigante. Él vio al Señor como un gigante poderoso al lado de él. A ti nadie te va a tumbar, Jeremías. A ti nadie te va a tocar aquí. Ninguno de ellos. Y te voy a mostrar lo que voy a hacer con esa gente de la lengua larga. Que se pasa maltratando mis cosas. Quiero que entiendan las promesas que yo tengo para aquellos que me sirven y también lo que voy a hacer con esa gente destructiva y dañina que habla de mis verdaderos siervos, no de siervos ficticios. Mire la palabra, sigue diciendo, mire esto. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, es lo primero. Toda esa gente va a caer. Van a tropezar. ¿Sabe lo que es tropezar, verdad? Como cuando usted va caminando por un camino y de momento le pega una piedra y usted se cae al piso. Todos ellos se caerán.
¿Y qué más? Dice la palabra, mire esto. Tendrán, porque no prosperarán, tampoco serán prosperados. Por más que hagan y hagan y hagan, yo no voy a permitir que esa gente prospere para nada. Van a caer, no van a recibir ninguna prosperidad. Toda esa gente que habla de los hombres de Dios. Eso es palabra de Jehová, no palabra del pastor Orona. ¿Qué más? Mire esto, dice la palabra del Señor. Importante que usted entienda bien este asunto. Y luego dice, serán avergonzados en gran manera. Van a andar por las calles con la cabeza como el cerdo para abajo. De la vergüenza que van a sentir. Y tú no eras la que hablaba del hombre de Dios. Tú no eras la que estaba hablando del hombre de Dios. ¿Y ahora qué te pasa a ti? Que estás podrida con cáncer. Y tú estás en la cárcel. Sigue hablando ahora. Dice, porque serán avergonzados. El Espíritu Santo hablando, mire esto. Y luego añade esta palabra. En gran manera, no simplemente avergonzado. Dice, en gran manera. Toda esa gente que habla escondido en secreto en el cuarto, allá dentro del automóvil, hablando del hombre y la mujer de Dios, y yo voy escuchando. Ahora mire esto, sigue diciendo, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, wow, que jamás será olvidada. Está hablando que esa gente va a caer en el Seol con una confusión enorme, perpetua. Ese es su pecado. Por haber maltratado a un hombre o una mujer que lo único que hacía era llevar el mensaje que Jehová puso en sus labios. Nunca te hizo daño, mas sin embargo tú en tu carnalidad y en tu maldad lo maltrataste. Y te tengo malas noticias. Serás avergonzado, humillado, perpetuamente. Y nada que hagas prosperará. Esa va a ser tu maldición. Por haber abierto la boca cuando tenías que abrirla. Hay gente que ha llegado a las iglesias y se van hablando mal del pastor. Ya llegan a la casa de las familias y dicen, no voy más a la iglesia porque el pastor hizo esto, esto y lo otro. Infesta a los que están en la casa. Hermana, usted tiene sus propios oídos. Úselo. No permita que Satanás use sus oídos como dos zafacones de basura. Tiene su propia mente. Y hay gente que se dedica a eso de parte del diablo. Tiene usted que luchar por su propia identidad. De otra manera va a caer en la situación de esta gente. Muchas cosas Jehová le dijo. Le dijo, mire esto claramente, de que serán avergonzados en gran manera, que no prosperarán, que tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Entonces, de momento, como que Jeremías despertó. Porque, hermano, mire, los discípulos estuvieron 9 horas antes comiendo pan y peces. En la multiplicación de los panes y los peces. 9 horas más tarde, 9 horas más tarde, después del milagro de los panes y los peces, llaman a Jesús fantasma. Porque estaban en una tempestad y no los reconocían. Y cuando lo vieron dijeron, hay un fantasma. Entonces él le habló. Porque usted está en una tormenta espiritual, usted no ve bien. Usted ve las cosas como un fantasma, sin identidad, que le causa fobos, temor a usted, porque usted perdió la visión del Señor, porque la situación que le rodea lo desubicó usted de la presencia de Dios. Y los discípulos vivieron ese momento, allá en el mar de Galilea, 9 horas después que habían comido panes y peces. ¿Cómo es posible, hermano? Eso pasa. Mucha gente come mucha pan, mucha palabra, y luego más tarde una tribulación, lo tienes angustiado, atribulado.
¿Dónde está tu fe? Ahora mire la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Mira esa palabrita. Que pruebas a los justos. Dios te prueba. A ver si tú eres un siervo de madera fácil o de madera sólida. ¿Ok? Te paso por el trapiche para probar lo que tú tienes. Porque Pedro dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás a mí 3 veces. Cierra esa boca, Pedro. Porque a veces confesamos cosas que no vivimos. El emocionalismo se convierte en nuestro peor enemigo. Y le prometemos cosas a Dios que no cumplimos. Dice la palabra, miren, no prometas y no cumplas. ¿Por qué tú has de, delante del ángel de Jehová, hacer eso? Porque Dios no se agrada de los insensatos, Eclesiastés. Dios prueba a los justos, dice la palabra, mire esto. Versículo número 12. Que ves los pensamientos, no se olvide de eso. Usted está sentado ahí y va teniendo los pensamientos. Que usted está pensando en otra cosa. Mire esto. Que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, que a ti he encomendado mi causa. Presénteselos a Jehová. Presénteselos a Jehová. Hermano, lo mejor es no contestarle a esa gente, ir a su cuarto, doblar rodillas, decirle, Jehová, mira lo que este hijo del diablo hizo contra tu siervo y tu casa, haz lo que tenga que hacer. Es una oración ahí bíblica. Y Jehová te contesta. Tú no tienes que hacer nada. Ellos mismos se ahorcan como Judas. Ahora mire la palabra del Señor. Le entró de momento, estaba en un estatus, Jeremías, dualista. Se ponía contento y se ponía triste. Pero estaba saliendo ya de la situación. Dice, cantar a Jehová, mire esto. Loar a Jehová, porque ha librado el alma del pobre, de la mano de los malignos. Alabar a Jehová. Y de momento comenzó a maldecir. Porque fíjese, cuando el papá de Jeremías, Yahú, le puso contento, cuando le anunciaron que iba a tener varón, hijo varón. Y Jeremías está diciendo aquí, mira la palabra del Señor, verso 14. Maldito el día en que nací. Sus emociones estaban heridas. Él prefería no haber nacido simplemente porque no quería ser profeta con este mensaje tan difícil que le costó sangre. Tú sabes que Jeremías finalmente fue a Egipto y allí fue una cosa terrible lo que pasó con él. Dice la palabra, mire esto, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. O sea, estaba renegando realmente el llamado. Estaba renegando que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Empezó a renegar. ¿Por qué Dios me llamó a mí? O tal vez me hubiera llamado, pero con un mensaje más azucarado. Pero no, el Señor llama a cada persona y le pone un mensaje conforme a su propósito. Y el asunto hay que darlo, hay que predicarlo. Yo he predicado un mensaje, hermano, que ha arrancado hasta las bisagras de las iglesias. Porque como le comenté, Dios me lleva a las iglesias y no me dice que voy a predicar hasta que estoy en el púlpito como 5 minutos de entrar al altar a predicar. Porque tal vez dice, si te digo lo que hay allí, no vas a querer ir. Entonces, viene una lucha como Jeremías entre el Espíritu de Dios y el siervo de Dios. Y el diablo se monta en el auto también para ayudarte.
para que tú no hagas la voluntad de Jehová. Es difícil. Ser pastor es difícil. De los 5 ministerios, el más difícil es pastor. Porque en las iglesias hay lobos y hay ovejas. Usted es evangelista, usted va a una iglesia y predica y no vuelve más. Usted es profesor o maestro, da una clase y se acabó. Pero cuando usted es pastor, usted está crucificado en ese altar. Y tienen gente ahí que trabaja en el servicio secreto del diablo. Que lo que hacen es maltratarlo a usted. Y con una cara de hipocresía te saludan y por detrás con los cuernos del diablo. Hablando de una manera, ¿cómo se llama? De Grecia. Y por eso es que usted, hermanos, tiene que cuidarse. Por esa gente que le gusta, le estén dando muchos besos y abrazos, cuídese esa gente. Los judas les gusta abrazar y besar. Aprenda esto. Esa gente que está en las iglesias abrazando y besando, cuídese. Que tienen algo escondido. La paz de Dios con vosotros en esta tarde. La bendición de Jehová esté con vosotros. Quiero que en este momento, hermano, usted sepa de que Cristo le ama y que el Señor es buenísimo y quiere que usted camine por caminos derechos. Pero nunca, hermano, nunca o hermana, no importa donde usted me esté viendo, hermana, si me está viendo a mí en Argentina, en Chile, en Perú, donde quiera que usted me esté viendo, en Centroamérica, escuche este consejo. Si usted ha hecho esto, confiese su pecado delante del Señor, para que el Señor pueda perdonarle y usted pueda ser prosperado. La paz de Dios con ustedes, alabanza en nombre del Señor.